Desde que lo sabes, la gente ha repetido que estás encarcelado. Atrapado en un mundo roto, en un cuerpo imperfecto, rehén de fuerzas invisibles, sistemas, gobernantes, destino, incluso tu propia mente. Pero ¿qué pasa si la verdadera prisión no es nada de eso? ¿Y si la cárcel es precisamente la idea de que no tiene salida? Hay un hilo conductor en los escritos más antiguos de la humanidad, y no se habla de escapar de los barrotes, sino de darse cuenta de que nunca existieron. Aquí comienza uno de los textos más sagrados y silenciados de la historia, el Evangelio de la Verdad. No con amenazas, no con batallas, sino con un susurro revelador. Nada te detiene más que lo que confundes con la realidad. Y esta comprensión conduce a una verdad que ningún libro puede contener. Una verdad a la que no se puede llegar mediante el pensamiento, sino mediante la conciencia que observa. Porque las cadenas nunca estuvieron afuera. La libertad no proviene de luchar más duro, sino de ver con claridad. La mayoría de las personas pasan toda su vida luchando contra las sombras, intentando derribar muros que ellos mismos han construido con sus creencias. Es allí donde el Evangelio de la Verdad se manifiesta, no como un grito, sino como la luz que invade un cuarto oscuro. Revela que su propia reacción ante el mundo es lo que mantiene viva la ilusión. No importa lo que te pasó, sino cómo respondiste. No fue el mal, el pecado ni la opresión lo que sostuvo la prisión, sino el olvido. Y en el momento en que lo recuerdas, la ilusión se derrumba por sí sola, sin resistencia. Pero si nunca has estado atrapado, ¿por qué todo parece tan real? Esta pregunta, en sí misma, abre una puerta que la mayoría cierra instintivamente, porque la respuesta no agrada al ego. Ella lo disuelve. En este texto, descubriremos lo que realmente enseña el Evangelio de la Verdad, no la versión diluida, no el discurso religioso, sino la profunda revelación escondida entre líneas. No entenderás simplemente por qué este conocimiento ha sido malinterpretado y olvidado durante siglos. Te darás cuenta de que la trampa contra la que luchaste nunca te detuvo. Tú fuiste quien la apoyó. Y cuando esa verdad se revela, el sueño no solo se afloja. Entiendes que tu creencia fue lo que te dio forma. Para entender lo que realmente dice el Evangelio de la Verdad, debes olvidar todo lo que te enseñaron a esperar de un Evangelio. Este texto no fue escrito para fundar una religión. No buscó establecer autoridad, obediencia o fe ciega. Fue una explicación espiritual diseñada para trascender las doctrinas y responder por qué la realidad que experimenta se siente rota, fragmentada y opresiva, incluso cuando no hay cadenas visibles. El Evangelio de la Verdad surgió en los primeros siglos de la Era Común, entre los textos de Nag Hammadi, una biblioteca escondida en el desierto egipcio. Estos escritos pertenecían a comunidades posteriormente etiquetadas como gnósticas, no porque formaran una sola religión, sino porque compartían una idea que amenazaba el status quo. La salvación llega a través del conocimiento, no a través de la sumisión, no a través de la creencia, no a través de la obediencia, sino a través de la gnosis. En griego, gnosis significa conocimiento, pero no conocimiento intelectual. Es reconocimiento, realización, el momento en que algo encaja tan profundamente que nunca más se puede ignorar. Una verdad que atraviesa las palabras y la lógica y toca el conocimiento interior. Y eso es exactamente lo que hace el Evangelio de la Verdad. No describe a la humanidad como pecadora ni al mundo como malvado. En cambio, dice que el problema fundamental es el error, un malentendido cósmico sobre la realidad misma. Según el texto, la humanidad entró en un estado de olvido, no por castigo divino, sino por confusión, como quien se queda dormido y confunde un sueño con la vida real. De este olvido nacieron el miedo y la división, y el control se volvió fácil de justificar mediante dogmas y creencias. El texto tiene cuidado de describir este error no como una fuerza o un gobernante, sino como una niebla que se vuelve poderosa solo porque oscurece la visión, no porque tenga sustancia. La ilusión no surgió porque algo esclavizara a la humanidad. Surgió porque la humanidad dejó de ver con claridad. Se trataba de un cambio radical de la narrativa religiosa dominante, y precisamente por eso se volvió peligroso. A medida que las instituciones religiosas crecieron, la autoridad reemplazó a la conciencia, la creencia reemplazó a la verdadera comprensión y la obediencia reemplazó a la lucidez.
Un texto que dice estás atrapado y necesitas ser salvado por un poder externo es fácil de controlar. Un texto que dice nunca estuviste en prisión, simplemente lo olvidaste es imposible de utilizar como arma. Por tanto, el Evangelio de la verdad fue marginado, tildado de herejía y, finalmente, relegado al olvido. Pero su mensaje sobrevivió en fragmentos, esperando que mentes despiertas y capaces de escucharlo sin convertirlo en un sistema de creencias más. Filosóficamente, el texto dialoga con una antigua sabiduría presente en varias tradiciones. El sufrimiento no se sustenta en la realidad misma, sino en la percepción errónea y la reacción ante ella. En la alegoría de la cueva de Platón, la gente confunde las sombras con la verdad. En las tradiciones orientales, Maya no es una prisión, sino un malentendido. Y en el Evangelio de la verdad la ilusión persiste porque se cree, no porque se impone. Esta idea por sí sola lo redefine todo. Si el problema fuera un tirano externo, la solución sería la rebelión. Si fuera pecado, la solución sería el perdón o el castigo. Pero si el problema es la ignorancia, entonces la solución es la conciencia. Una conciencia que no lucha, no reacciona. Simplemente revela. Por eso el texto insiste en metáforas de luz, reconocimiento, memoria. No porque haya que conquistar algo nuevo, sino porque hay que recordar algo viejo. La pregunta ya no es quién o qué me encarceló, y se convierte en qué pasa cuando te das cuenta de que los muros contra los que estabas luchando ni siquiera existen. Porque cuando esto se ve, el poder que alguna vez pareció volverse contra ti regresa a su verdadero lugar. Y ahí es donde realmente comienza la enseñanza. La primera verdad que el Evangelio os invita a afrontar es una de las más difíciles de aceptar: la ilusión no os retiene como una jaula. No son los barrotes los que te frenan, sino el error. Piensa en una pesadilla. Mientras estás en ello, el miedo parece absoluto y reaccionas como si fuera real. Pero en el momento en que te das cuenta de que estás soñando, tu reacción cambia y el miedo pierde su poder. No porque el sueño desapareciera, sino porque lo viste tal como era. Esto es exactamente lo que señala el Evangelio de la verdad. La ilusión persiste no por su fuerza, sino por tu reacción ante ella, la creencia que la mantiene viva. Según el texto, la ilusión parece real porque te identificas con las formas superficiales, nombres, roles, miedos, historias, olvidando la conciencia que los observa. Este olvido fragmenta la percepción, y de esta fractura surge una falsa sensación de separación. Te sientes aislado, solo, impotente. Pero lo cierto es que la clave siempre ha estado en tus manos. Solo recuerda. La verdad habla de un giro suave, no de un derrocamiento violento. El cambio no exige fuerza, solo requiere que dejes de alimentar aquello que parece mantenerte cautivo. Observa cómo la mente se resiste a esta simplicidad. Insiste en el drama, en la lucha, en la necesidad de grandes transformaciones. Pero el Evangelio de la verdad revela algo mucho más profundo: la ilusión no se disuelve mediante el esfuerzo, sino mediante el reconocimiento. Cuando dejas de discutir con el sueño pierde su control. Cuando dejas de creer en la historia de la limitación, la historia se desarrolla por sí sola. Esto no es una batalla, es una rendición a lo que ya es. Y aquí reside la gran ironía: cuanto más intentas escapar, más confirmas el poder de la ilusión. Cuanto más luchas contra el miedo, más te define el miedo. Cuanto más buscas demostrar tu valía, más refuerzas la creencia de que te falta algo. Pero en el momento en que dejas de resistirte, en el momento en que simplemente ves, toda la estructura comienza a temblar. Lo que alguna vez pareció una prisión inquebrantable se revela como nada más que una sombra pasajera, una que solo existe porque aceptaste creer en ella. El Evangelio de la verdad no te pide que te conviertas en algo nuevo. Te pide que recuerdes lo que siempre has sido. No un yo separado, no una colección de experiencias, sino la conciencia en la que todo ello aparece. Esta no es una filosofía que debamos adoptar, es una verdad que debemos experimentar. Y la experiencia comienza con una única pregunta, formulada no con la mente, sino con todo tu ser: ¿quién es consciente de este momento? No como un pensamiento, no como un concepto, sino como una investigación directa y viva. Cuando diriges tu atención hacia adentro,
no al contenido de tu mente, sino al espacio en el que surge, sucede algo extraordinario. El ruido no desaparece, simplemente pierde su poder sobre ti. Los pensamientos siguen apareciendo, las emociones siguen surgiendo, pero ya no te definen. Se vuelven como nubes que atraviesan el cielo, presentes, pero no permanentes. Esta es la esencia de la enseñanza del Evangelio, la ilusión no es real en sí misma. Es una percepción errónea, una distorsión de lo que ya es completo. Y en el momento en que dejas de identificarte con la distorsión, en el momento en que reconoces que eres la conciencia en la que aparece, la ilusión no tiene más remedio que disolverse. No puedes sobrevivir a la luz de tu presencia. Así que la invitación no es a arreglarse, a trascender, a no iluminarse. La invitación es a ver, a darte cuenta de que nunca has estado roto, nunca has estado separado, nunca has sido otra cosa que la conciencia que está leyendo estas palabras en este momento. En el momento en que dejas de buscar respuestas en el exterior, en el momento en que vuelves la mirada hacia adentro, la verdad se revela, no como algo que hay que alcanzar, sino como lo que siempre ha estado aquí, esperando ser recordado. La verdad enmarca el despertar no como esfuerzo, sino como reconocimiento. La segunda invitación es observar la identidad en movimiento, como observar las nubes que se desplazan por el cielo, cada una de las cuales toma la forma de algo familiar, de algo con nombre. Observe con qué frecuencia colapsa en un papel, el que teme, el que resiste, el que exige ser visto. Cada identidad tiene su propio peso, su propia urgencia, su propia historia sobre mí y los míos. Pero en lugar de preguntar, ¿cómo soluciono esto?, pregunte algo mucho más simple, ¿a quién le está pasando esto? Y luego, pausa. Dejemos que la pregunta cuelgue en el silencio. Es posible que sientas un destello de desorientación, un vacío donde solía estar la historia. Esa brecha no es el vacío, es espacio. El espacio donde la ilusión comienza a desmoronarse. La tercera invitación es a abandonar el hambre de confirmación dramática. La mente insiste en que el despertar debe llegar como un trueno, una repentina explosión de luz que no deje dudas. Pero la verdad susurra lo contrario. Llega suavemente, casi imperceptiblemente, como el primer aliento después de contenerlo demasiado tiempo. Puede que no te sientas libre. Puede que no te sientas iluminado. En cambio, es posible que notes algo más sutil, el silencioso desvanecimiento de la compulsión, la suave relajación de la reactividad, la forma en que los pensamientos pierden su control cuando dejas de alimentarlos con creencias. Esto no es un fracaso. Esta es la ilusión hambrienta, una reacción retenida a la vez. Y he aquí el cambio más radical de todos, dejar de preguntar cómo escapar de la ilusión. Empiece a notar la frecuencia con la que lo ingresa. Cada vez que crees incuestionablemente en un pensamiento. Cada vez que colapsas en una identidad. Cada vez que confundes la historia en tu cabeza con la realidad misma. Y en lugar de juzgarte por ello, simplemente observa. Porque mirar es el primer paso para recordar. No estás tratando de convertirte en algo nuevo. No estás saliendo de un pozo. Estás permitiendo que la conciencia regrese a sí misma, una y otra vez, hasta que la ilusión ya no pueda pretender ser sólida. Esta no es una práctica para completar. Es un testimonio para profundizar. Y con el tiempo, algo se vuelve silenciosamente innegable, el mundo todavía se mueve. La vida todavía presenta desafíos. Pero la sensación de estar fundamentalmente atrapado comienza a disolverse, no porque algo haya cambiado ahí fuera, sino porque finalmente dejaste de confundir confusión con confinamiento. Si esto cambia su forma de ver la idea de estar atrapado, no tiene por qué detenerse aquí. Estas enseñanzas se resumen en un libro electrónico gratuito, Escapar de la ilusión, una guía gnóstica para dominar la realidad, donde encontrará formas prácticas de aplicar lo que ha vislumbrado. El enlace está en la descripción. El Evangelio de la Verdad nunca termina con un mandato. Termina con el reconocimiento, no una creencia que defender, ni una doctrina que seguir, sino una claridad silenciosa que cambia la forma en que se sostiene todo. Nunca estuviste realmente atrapado, ni por el mundo, ni siquiera por la ilusión misma. Lo que te retenía era un malentendido, sostenido por el hábito, reforzado por la identidad y protegido por el miedo a dejar ir lo que te resultaba familiar.
Y ahora, aquí está su incómoda belleza, una vez que algo se ve claramente, nunca más podrá engañarte por completo. Quizás todavía lo olvides. Aún puedes reaccionar. Es posible que todavía vuelvas a caer en viejos patrones. Pero la ilusión ya no tiene a la inocencia de su lado. Es por eso que el Evangelio de la verdad nunca tuvo la intención de difundirse mediante la fuerza o la persuasión. No se puede hacer cumplir. No se puede comercializar. No se puede utilizar para controlar. Solo funciona cuando alguien está dispuesto a dejar de pedir rescate y empezar a notar lo que siempre ha estado presente. La conciencia no llega como fuegos artificiales. Llega como quietud, el coraje de mirar directamente la experiencia sin convertirla inmediatamente en una historia. Así que la invitación ahora es sencilla y exigente. Mire dónde se contrae. Fíjate dónde te identificas. Presta atención a los momentos en los que dices, estoy atrapado. Y pregunta en voz baja, ¿es eso cierto en este momento? Porque la ilusión no se derrumba de golpe. Se afloja. Se adelgaza. Pierde su urgencia, su autoridad, hasta que un día, sin fanfarrias, cambias. Si esta enseñanza cambió tu forma de ver el mundo, que se sepa. Me gusta este video. Suscríbete a Danosdeca para no perderte nuestras inmersiones profundas semanales en verdades ocultas, donde desentrañamos lo que ha estado oculto durante siglos, para que puedas ver la realidad tal como es. Recuerda, la ilusión no existe porque te la imponen. Existe porque lo creíste. Y cuando dejas de creer, comienza a disolverse.